pedimos turno por el chat, ¿vale? Mantenemos micrófono y cámara apagados mientras no hacemos la pregunta. Jorge, nahi Unión aurrera. Bai, egunon, Unai. Egunon. Al botón. Egunon. Eso es. Ahora te digo bien. Bueno, la pasada temporada ya fuiste titular en un partido, aquí en los Osasuna, casi marcas además. Esta temporada, después de estar contando pues poquitos minutos, de repente en 2 partidos seguidos has sido titular, has jugado todo. ¿Cómo asimilas que de contar pues poquito, porque estás entrando, de repente el míster apueste por ti en estos 2 partidos? ¿Cómo lo llevas? Sí, bueno, después del partido del año pasado, los Osasuna, hasta este año que he tenido la oportunidad de estar en el primer equipo, la asimilo bien, tranquilo, trabajando día a día y esperando a que llegase la oportunidad y con muchas ganas. Hola, Unai. Soy Robert Barsi del Correo, encantado de saludarte. Quería preguntarte, más allá de las últimas 2 titularidades, de los minutos que te está dando el míster, que nos hablases un poco de ti. Llegaste a Lezama hace 3 años, has progresado muy pronto. Quería preguntarte cómo te definirías como futbolista, qué es lo que te gusta hacer fuera de los terrenos de juego, que te descubras un poco también para los aficionados y para nosotros, ¿no? Que conocemos poco de ti. Gracias. Sí, bueno, pues sí, llegué a Lezama hace 3 temporadas, llegué en el juvenil y como he dicho antes, es trabajo, esfuerzo, ilusión por jugar en el equipo de tu vida y mucho trabajo detrás, muchos días buenos jugando, otros malos, pero sobre todo ilusión y nunca perder la fe en ti. Y pues en lo extradeportivo, pues nada, es un chaval normal, un juego, o sea, voy con los amigos, juego a la Play, estoy con la familia, no me gusta estar mucho en casa, pero ahora es momento de estar en casa y estar con la familia juntos. Unai, Gorka Citores de Onda Cero. Quería preguntarte un poco qué es lo que te reclama, qué es lo que te pide el míster Gaizka Garitano en una posición tan específica como la tuya en el terreno de juego. Y me imagino que tu margen de mejora todavía es amplio, ¿no? Hola, buenas. Pues el míster me pide que sea yo, que saque lo mejor que tenga, lo que es innegociable es el trabajo, hasta el último minuto en cada partido, salgas de titular o del banquillo, y eso es lo innegociable, y que sea yo, que juegue como yo sé, y eso es lo que me pide el míster. Aupa, Unai, José Ángel Peña de Cope Bilbao. Ahora parece que van mejor las cosas, pero ¿apostaste fuerte por ti mismo cuando decidiste quedarte en Lezama en verano, no aceptar ninguna de las ofertas que tenías? El club incluso te hubiese podido igual facilitar la salida. Una apuesta que empieza a dar sus frutos, ¿no? Hola, buenas. Sí, yo siempre he querido quedarme aquí. El club me transmitió que quería que me quedase, que contaba conmigo. Y nada más que trabajo, esfuerzo durante todos los entrenos, no dejarte nada por dar, y pues, ha llegado la oportunidad ahora y es momento de disfrutarla y dar todo. ¿Qué tal, Unai? Soy Rafa Beato de Radio Marca, muy buenas. Debutaste el año pasado contra Osasuna en San Mamés con público, ¿no? Con un ambiente impresionante y tal. Para vosotros los jóvenes, el jugar ahora que te has hecho con un puesto y que estás jugando, bueno, has jugado 2 partidos, los 2 últimos partidos, es un poco, entre comillas, más fácil el salto, ¿no? El adaptarse a una categoría como la Primera División, con las gradas vacías, en el sentido de que pues, hay menos presión, menos ambiente y todas estas cosas, ¿o no? Hola, buenas. Es diferente, es totalmente diferente. Al fin y al cabo, nuestra afición es imprescindible para nosotros, es el jugador número 12 y es el que nos da un puntito más. Ahora pues, es diferente jugar sin público, es otro modelo diferente. Pero bueno, creo que hay que adaptarse y seguir en esta línea. Aupa, Unai, Alberto Negro de Radio Euskadi.
bueno, ya hemos comentado, varios compañeros lo han dicho, tu primer partido el pasado año contra Osasuna y no has jugado hasta que disputaste contra el Betis. ¿Cómo lo llevas siendo un jugador tan específico en tu posición y siendo, como lo eras hasta hace 15 días, el suplente de un jugador casi intocable para el míster? ¿Te veías con poco margen de oportunidades? ¿Te llegó a bajar en este sentido un poquito la moral por ver que Dani pues prácticamente lo juega todo? ¿Cómo lo has llevado en este sentido? No, creo que no es momento ni de hablar ni de Dani ni de mí. Es un compañero más, un jugador del que aprendo mucho, me ayuda mucho en el día a día y creo que yo estoy muy contento y estamos para ayudar al equipo, todo el mundo, y el míster es el que decide quién sale y quién no. Lo único es aprovechar las oportunidades y ya está. Bueno, Unai, Alfonso Gran, Diario As. ¿Qué referentes tienes tú de los jugadores que has podido ver arriba en el primer equipo o de otros jugadores de fuera del Athletic? ¿Quién te fijas? Gracias. O sea, yo de pequeño me fijaba mucho en Carlos Gurpegui, me gustaba mucho de Athletic Club, cuando jugaba. En su momento Ander Herrera también, y fuera no tengo ningún referente así especial. Perdona, digo. Sí. Alfonso, hoy Alfonso iba. Bueno, no sé si voy yo ahora o no, pero bueno. Diego, ¿se ha colado Alfonso? ¿Iba yo? Pues venga, dale, venga. Vale. Bueno, ¿qué tal, Unai? Alberto, de Mundo Deportivo. Bueno, ya han comentado, ¿no?, que has pasado de los primeros partidos, participaste muy poquito, entraste al final. ¿Qué siente uno cuando de repente le dice a Garitano, vas a ser titular? ¿Cómo vives esos momentos previos? Y supongo que te lo dice la charla previa, así, no sé, bueno, ¿cómo es ese momento que te lo dice? Gracias. Sí, bueno, es, como ya he dicho antes, trabajar para si llega esa oportunidad de salir de inicio, y nada, cuando te lo dice el míster, pues tomártelo con la más calma posible, con total tranquilidad y salir al campo y dejarte todo en él y hacer lo que sabes. Hola, ¿qué tal? Diego González, de Cadena SER. Acabas de decir que te toca disfrutar de este momento, ¿no? Y quiero ir ahí, ¿no? Al disfrute, ¿no? Quizá esta sea la actitud previa o para disputar un partido de este equipo, porque cuando el equipo ha estado jugando con presión, digámoslo así, no le ha ido tan bien. Quizás se trate de eso, de que este equipo está hecho más para disfrutar que no para saber sufrir. No, este equipo es un equipo en el cual trabaja bien diariamente, en las situaciones difíciles se antepone ante ellas y cuando va algo mejor, pues sigue hacia adelante, pero siempre enfocamos cada partido mirando al rival y en conseguir la victoria. Unai, José Ángel Peña, otra vez de COPE. Uno de los temas de actualidad en las últimas horas es que parece que la Supercopa no se va a jugar en Arabia. ¿Qué os parece? ¿Una experiencia perdida o, tal y como están las cosas, un motivo de tranquilidad? ¿Y dónde os gustaría que se disputase? No, bueno, eso la verdad que no sé mucho del tema. Sé que se están barajando varias opciones, pero eso es más del club que de nosotros, y donde tenemos que poner la vista ahora mismo es en el partido del Celta el viernes, que es lo que nos toca ahora. Opa, Unai, Gorka Citores, otra vez de Onda Cero. Parece que el equipo ha cambiado, ¿no?, en las dos últimas jornadas, con la aparición de jugadores nuevos en el 11, con la forma de jugar, con la victoria sobre todo contundente ante el Betis, con los buenos minutos de la primera parte el otro día en Getafe. No sé cómo, si vosotros vivís desde dentro también que el equipo ha pegado un cambio, que habéis encontrado ese punto de inflexión, y cómo llevas tú un poquito. Dicen que a veces que el elogio debilita. Yo no sé cómo llevas esas críticas positivas que estás recibiendo y esos elogios en los últimos días. Gracias.
No, yo creo que el equipo, tanto el míster como los jugadores, trabajamos a diario para ganar el siguiente partido. Pues hay veces que vienen derrotas, otros empates, como ahora una victoria y un empate, y trabajamos de la misma manera, con las mismas ganas, y todo el que sale a luchar hasta el final, y lo que es innegociable es el esfuerzo. Unai, Rafa Beato, otra vez de Radio Marca. En la víspera del partido ante el Betis, bueno, todos éramos conscientes de que había un, entre comillas, ultimátum sobre la figura del entrenador, que sorprendió con una alineación en la que estabas tú, en la que había cambios y tal. ¿Cómo vivisteis desde dentro? Y sobre todo un chaval joven como tú, pues todo ese revuelo que hubo alrededor del equipo en ese parón antes de jugar contra el Betis. No, es una semana como otra cualquiera, que lo enfocábamos el partido del Betis, un partido más, queriendo la victoria, y así fue, no hay nada más que decir. Unai, Alberto Negro de nuevo de Radio Euskadi. Has jugado 2 partidos seguidos, 2 partidos muy diferentes, el del Betis, donde el equipo pues cuajó un muy buen encuentro, donde estuvisteis muy cómodos con el balón, y el partido de Getafe, que previsiblemente pues iba a ser radicalmente diferente. En la primera parte estuvisteis muy bien, en la segunda os tocó sufrir más. ¿Consideras que para ti era un examen más real todavía el de Getafe por las características del Getafe y tu puesto, donde tienes que sujetar en alguna medida al equipo, que salir indemne de un partido como el de Getafe te da más valor añadido que incluso la victoria contundente, cómoda, con buen juego del partido del Betis? Bueno, cada partido es un mundo, cada equipo es diferente, y yo en este caso trabajo para intentar hacer lo mejor posible en cada partido, darlo todo, y no creo que haya algo especial. Cada partido es igual y hay que ir a por la victoria. Hablando de lo más inmediato, Unai, el Celta, el viernes, un equipo que ha cambiado de entrenador, que viene de conseguir una victoria con remontada en casa, que eso siempre, bueno, pues da más moral a la tropa. Y yo no sé si por el estilo de juego del Celta, que quiere el balón, que trata de tener la posesión de la pelota, es uno de esos equipos que os puede venir bien a la hora de afrontar el partido del viernes. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, como ya he dicho antes también, que hay que... O sea, cada equipo es un mundo, y el Celta es, como tú bien has dicho, un equipo que le gusta más jugar, y nosotros somos de la idea de apretar arriba, y pues ahí vamos a ir, a ver si conseguimos la victoria. Alberto, ¿estamos contigo? Sí, voy. ¿Qué tal? Unai, eso. El centro del campo cambió radicalmente, eso, pues de parejas como Dani García, con Unai López, con Dani García con Vesga. Ha cambiado radicalmente estos últimos partidos, con Vesga y contigo. ¿Qué crees que le habéis aportado de distinto a lo que se venía viendo en el centro del campo? Gracias. Bueno, al fin y al cabo, ya como me siento repetitivo, pero cada uno trabajamos nuestras cosas, trabajamos diariamente, nos dejamos la piel en los entrenos, y el míster decide quién juega y quién no, y en este caso pues nos ha tocado jugar nosotros. Intentamos hacerlo lo mejor posible, y no hay otra opción. Venga, vale. Casco a todos. Casco. Es que recasco. Vale, Gracias, agur. Vaya, agur. Agur.